Bienvenido una vez más a lo sobrenatural de Dios con Lidia Matos. Hoy mi corazón se llena de gozo, de alegría, porque hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros una pareja que tiene un testimonio que yo sé que va a impactar tu vida. No sé si en algún momento te has visto en una condición en tu vida que has tocado fondo, que sientes que no puede más, que no puede avanzar, y es cuando ves que la gloria de Dios, el poder de Dios y el amor de Dios impacta tu vida, te levanta, te restaura y te ayuda. Y yo creo que a través de su testimonio podemos nosotros aprender, y no solo aprender, sino permitir que Dios en nuestro corazón haga lo que también hizo con ellos. Cuando no podemos más, Él restaura nuestra fuerza. Yo creo que es un gran ejemplo de lo que vamos a ver hoy. Así que bienvenido, mi corazón es bienvenido, Tomás y Nay. De verdad, mil gracias por estar en lo sobrenatural de Dios. Sé que tienen un gran testimonio que contar. Sé que a través de lo que Dios ha hecho en sus vidas y de la manera que Dios lo ha hecho, sé que lo que vamos a transmitir va a tocar el corazón de más de una persona, porque yo sé que quizás no todos hemos pasado por la condición que ustedes han pasado, quizás por el dolor, la dificultad que han pasado, pero yo sé que todo aquel que tenga la oportunidad de escucharnos y haya pasado por esta condición, sé que vamos a poder transmitir una palabra de fe y de esperanza a esos corazones que muchas veces en medio de su desesperación pues no ven la luz, no ven la luz. Así que bienvenido, de verdad, mil gracias. Doy gracias a Dios por sus vidas, doy gracias a Dios por el privilegio de conocerle y de conocer su testimonio, porque yo soy una fiel, no sé si decir seguidora, sino soy fiel de lo que Dios ha hecho a través de ustedes. Sé que también lo puede hacer en mí. Sé que he aprendido mucho de ustedes. Cuéntenme, ¿ustedes son venezolanos? Sí, somos de Caracas, Venezuela. Genial. ¿Casados cuántos años? Cumplimos en 2 días, ¿cuántos años? 15 años. Ah, pasó la prueba que vamos a cumplir 15 años de casados, pero caminando juntos ya tenemos 18 años. ¿Conociendo del Señor cuánto tiempo? Conociendo como tal del Señor ya como 15 años podría decir también. Pero bueno, ya después me voy a profundizar más, pero cuando conocí a Cristo por primera vez, sí, fue ya hace 15 años, y mi esposo, bueno. A mí me costó, lo conocía, pero daba recuento. Me costaba un poco. Aprenderte a creer. Sí, un cabezadura era sí, yo. más que todo es que éramos de esos cristianos que van a escuchar palabra y creemos en Dios obviamente, pero no le servíamos a Dios como tal, de esas personas que quizás creíamos en Cristo, pero no estábamos dispuestos a sacrificar y a dejar todo por Él. Eran creyentes. Éramos creyentes. Yo creo, yo escucho, yo voy, yo recibo, pero nada más. Exacto. Creo que así hay más de uno, la verdad. En un principio, cuénteme, ¿cómo se conocieron? En un lugar de comida rápida. Comida rápida, sí. Sí. Yo era supervisor en comida rápida y era mi compañero de trabajo. Sí, nos caíamos mal, nos detestábamos. Sí, como siempre pasa, me cayó mal, pero luego terminamos enamorados. Sí, sí. No, Le costó ya. mucho conquistarme, pero aquí estoy. Nos odiábamos como que no nos soportábamos, no podíamos ni contestarnos buenos días. ¿no? Sí, sí. ¿Y cuándo surgió esa chispa del amor? Conversando, realmente él me habló de una situación que tenía con su actual novia. Sí. Y fue, dije, ay, esta persona es un buen hombre, y cómo hablaba, cómo se expresaba de su novia, y aprendí a conocer, no la apariencia, porque a veces jugamos sin conocer, y era lo que me pasaba. Bueno, cuando aprendí a conocerlo como ser humano, wow, qué maravilloso. A mí me pasó exactamente igual. Yo la veía bonita y yo decía, no, este es un coco seco, ¿no? No sabe nada pensar, no tiene proyecciones, no tiene nada, solamente la apariencia. Porque en mis tiempos... Todo también viste con ella, y decía, ay, qué guapa esa mujer, qué guapa, todo el mundo quería con ella. Y entonces yo decía, normal, lo normal. Una mujer guapa y ya, el duro. Y entonces, hablando con ella, me di cuenta que tenía proyecciones, quería mucho, era muy familiar, y yo digo, o sea, es bella y de paso es inteligente, decía yo. Y ahí poco a poco fue armando lo que es el amor, poco a poco. Me invita a salir, no quería. No quería, me costó, pero Aquí estamos. aquí estamos.
15 años después. Sí. 18 realmente, porque 18. 15 de casado, pero duramos de novio. 18 años después. Sí. Ustedes se casan, tengo entendido que tienen un hijo y emigran, viajan a República Dominicana, ¿no? País precioso, hermoso. Amamos ¡Hombre! República Amamos a Dominicana. No porque tú seas dominicana. Yo que te voy a contar mi país, que lo amo con todo mi corazón. El que vaya a República Dominicana, sí. No, y sí, mis sí, hermanos sí. dominicanos saben que le amamos. Yo tengo muchísimas amistades allá en Cristo, Dios los bendiga, y también del mundo. Dios los bendiga más. Pero les amo muchísimo, la verdad. Que no ame dominicana, que pisa dominicana, no ame, no tiene corazón, no tiene No se sentimiento. enamora. Cuando es latino. Nada, el amor latino, ese que vaya se va a Sí, enamorar de sí, ese la verdad país. que sí, fue un tiempo muy lindo que vivimos. Fueron 8 años. 8 años viviendo allí. Sí. Cuéntenme, ahí en Santo Domingo, ¿qué tal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué vivieron? Bueno, es que Ellos vivimos pueden- en Punta Cana. Punta Cana. Llegamos primero a la Romana. Ujú. Llegamos a la Romana. Llegué yo primero, me fui yo a lo loco, sin planificar, sin nada, desesperado de salir del país por la situación que vivimos en nuestro país. Y yo dije, no aguanto más, yo tengo que salir de aquí y lo que tenía reunido, vendí unas cositas, yo dije, no me voy, sin pensar. Vi una promoción de un pasaje para República Dominicana y dije, no puede ser tan barato, yo no lo voy a comprar. Y llamé que un amigo que me va a recibir, nunca me recibió. Y llegué a República Dominicana solo, con poco dinero, porque pensé que tenía mucho, pero realmente el cambio no era nada. Y yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? O sea, tú te fuiste primero a República Dominicana y ella se quedó en Venezuela. Pero fueron 2 semanitas. Vale. Sí. Pero él, como teníamos a nuestro hijo, él decía, no quiero que tú y mi esposa y mi hijo pasen trabajo. Yo llego, busco una casa, no sé qué. Y Claro, no se estabiliza un poco y luego se reúnen. Exacto. Sí, y así hicimos. Yo llegué primero, mi camino, como se dice, y después llegué yo con mi hijo a la semana, ¿no? A las 2 semanas. a las 2 semanas. ¿Cuántos años tenía vuestro hijo cuando llegaron allí? 3 años. 3 años. 3 años, estaba chiquitito. Le Ya. faltaba poco como 24. Sí, tenía 3. Sí, le faltaba poco, iba a cumplir 4. Y él es dominicanísimo, o sea, él Bueno, amaba las habichuelas rojas. No comía así sus habichuelas, realmente, sí. me lo imagino. Y con el aguacate, no. Y el aguacate. Pero amando a Venezuela también, siempre decía, quiero regresar a mi país, siempre lo decía. Normal. Ustedes llegan allí, tengo entendido que tú cuando saliste embarazada estabas enferma, ¿puede ser? Sí, ahí fue donde yo conozco a Cristo. Estaba enferma, no se sabía quién era lo que tenía, me puse delgada, se me caía en cantidades muy grandes el cabello, me dolían los huesos horriblemente, era dolores crónicos, estaba súper joven, duré meses haciéndome chequeos y no me diagnosticaba. No conseguía que tenía. No conseguía que tenía, se sabía que empezó con una anemia crónica, que fue empeorando y no me daban un diagnóstico como tal. Estaba déficit de hierro, de calcio, de magnesio, de ácido fólico y, o sea, por eso me dolían tanto los huesos y era dolores interminables, de verdad que sí. Entonces, obviamente no podía quedar en estado de embarazo porque lo que un bebé necesita era lo que yo no tenía. Entonces te dicen que no puedes Exacto, que no tener el bebé o que no puedes salir embarazada. Exacto, pero primero no tengas el inferior y luego un bebé. El doctor lo dijo, no, Sí. por favor, no tengan bebé ahora. Sí, bueno, ahí yo Y por lo llego. contrario. Sí, ahí yo conozco a Cristo realmente, una amiga que amo muchísimo, Nebraska, amiga de la infancia, ella se convierte a Cristo y tenía mucho tiempo invitándome a la iglesia, pero obviamente yo con los evangélicos cristianos nada que ver, decía yo. No, yo mucho menos. Estaba muy en el mundo, pero siempre fui creyente de Dios, de Jesucristo, y siempre los tenía presente. Y ella me dijo una vez, date la oportunidad de ir a mi iglesia, date la oportunidad y quizás Dios te cure, o sea, Dios te toque. Y como era mi gran amiga, digo, bueno, yo voy a ir, pero yo no voy a estar levantando las manos, ni voy a estar ahí. Y bueno, la primera vez que fui, tengo que ser sincera, no sentí a Cristo. La primera vez que yo fui, yo no me quebranté como tal. Y di otra segunda oportunidad. La segunda vez que fui, yo sí me quebranté ahí. Yo acepté a Cristo como mi Salvador. Acepté que es mi Salvador de todo y empecé a congregarme, a servir en la iglesia. Y más que todo, si te soy sincera, iba, pero siempre le pedí a Dios, o sea, sáname. Era Era tu petición. Era de mi tu petición, corazón. sí, como que
como todos, pues vamos a Cristo, la mayormente de personas cometemos ese error de que vamos a Cristo cuando tenemos alguna necesidad. Y yo era una de esas personas que yo necesitaba que Él me sanara y yo tenía fe de que Él lo iba a hacer. Empecé a orar, pidiéndole todo el tiempo a Dios, mientras servía en un ministerio que se llamaba Darnos, que atendía a situaciones a personas en situación de calle. Y entonces era uno de mis testimonios que yo estando enferma, yo le servía a Cristo, o sea, que yo tenía fe, que no me importa que si mi vida se perdiera, pero realmente se iba a perder aquí en la tierra porque yo me iba a ganar una eternidad. Y en esa, tanto que yo le pedí, yo tuve un sueño, donde el Señor me dice, en el sueño, que deje de orar, por eso que estoy orando, porque ya estaba hecho. En el sueño, obviamente, yo estaba, que era lo que lloraba, por esa sanidad, y yo en el sueño lloro, y empiezo a gritar, estoy sana, estoy sana. Porque era tu gran petición en Claro, ese momento, de ser sana de esta enfermedad que todavía no tenía un diagnóstico la persona me dice, específico. el Señor te dice que ya está hecho eso que estás pidiendo, que ya. Entonces yo digo, wow, ¿qué es eso? Porque eso es lo que yo le pedí a Dios. Entonces de repente la persona pone la mano en mi vientre y me dice, el Señor te dice que tú y tu hijo van a estar bendecidos. Tú y tu familia van a estar bendecidas y el hijo que está por venir. Yo en el sueño digo, hey, yo quiero ser sano, yo estoy teniendo un bebé. Y la persona se sonríe y nuevamente me toca el vientre y me dice, tú y tu familia van a estar bendecidas y el hijo que está por venir. Yo apenas estaba de novia, estaba enferma, o sea, por lo menos que nunca se pasaba un hijo, casarme ni nada de eso. Me la conté loco. Y bueno, yo tengo ese sueño, voy a hacer una prueba negativa, obviamente, pero el mes siguiente quedo embarazada. ¡Wow! ¡Sorpresa! Sí. Quedamos embarazados. Para ella no era sorpresa, ¿no? Porque no me habían dicho. Ya Dios se lo había revelado en el sueño. También mi esposo. Y bueno, ahí Tomás empezó a ir a la iglesia, pero él sí no... O sea, obviamente porque el Señor me había sanado, porque después con el tiempo del embarazo los exámenes súper bien, ya yo no tenía que tomar calcio, ni ácido fólico, ni O sea, hierro. durante el transcurso del embarazo, podemos decir que fuiste sana. Claro, el Señor me sanó, el Señor lo cumplió. Amén. Pudiste terminar el embarazo felizmente Sí. y tener a tu hijo. Claro, porque y el Señor, como te digo, Él lo cumplió independientemente de y lo cumplió una persona de una manera maravillosa. De verdad que yo le amo a Dios porque todo lo hizo perfecto. O sea, Él me sana y como yo digo, yo le doy vida a mi hijo y mi hijo me da vida a mí. O sea, mi hijo mi hijo venía con propósito. Mi hijo, por eso en su momento yo lo llamé Aarón, porque era mi roca fuerte en ese momento. O sea, mi hijo era mi fortaleza de decir, no importa que todo esté mal, pero él, o sea, yo pensaba en la vida maravillosa que venía, o sea, que él tenía que venir con un propósito maravilloso y eso a mí me llenaba de dicha y de felicidad, independientemente de si yo no estuviera o no para él, pero gracias a Dios, como te digo, fui sana para la gloria de Dios como siempre. Y nada, mi hijo fue lo más hermoso que Dios nos pudo dar a los dos. Me dio sorpresa al doctor, porque el doctor le hace los chequeos después del embarazo. Le hicimos todos los exámenes de nuevo, repitieron todo y todo cambió. O sea, todo estaba bien. Y el doctor dice, no, sí, ¿qué pasó? Pero Pero ya tú estás curada, tú no tienes nada. Milagro de parte de Dios, Sí. te lo revela en sueño y encima con regalo. Exacto. Con un bebé. Hermoso. Quizás que yo hubiera tomado la decisión de no tener a mi hijo, no estuviera hoy aquí. Porque yo también pienso que aparte que fue un regalo, hoy en día yo puedo decir que también fue una prueba. ¿Sabes? Como que Dios, o sea, ¿me crees? ¿O por miedo eres capaz de no creerme y no traer al niño? O sea, era como que Dios también, en medio de la bendición, el Señor me estaba probando. Así lo sentí en su momento. Amén. Sí. Entonces tienen el bebé, luego 3 años después viajan a Santo Domingo, Por la condición del comienzan país. una vida en Santo Domingo. ¿Y allí qué pasa? Ahí es donde viene realmente la prueba, ¿no? En el transcurso de mi vida he pasado porque los dos no tenemos ya hace 0 hemos pasado por muchas cosas difíciles desde la infancia. Y yo sentía que yo había pasado por muchas cosas difíciles, ¿no? En la vida. Que si yo decía, wow, el Señor, no ha sido fácil mi vida, ¿no? Pero hasta que llega ese momento, yo dije, o sea, no se compara con nada en la vida, con absolutamente nada. No sé cómo abordar ese tema Bueno, un desde día, cómo comenzó. un día mi esposo... Sí, porque hablas del momento. Sí, en el momento donde todo cambió, donde... Bueno, nosotros vivimos algo muy fuerte. Mi esposa un día me dice que una amiga compró un coche nuevo, 0 kilómetros. Y me dice,
mi amor, mi amiga compró un coche nuevo, quiero celebrarlo con ella, nos invitó a cenar. Y entonces ella dice, vamos a ir a comer en su casa tal día. Eso fue un sábado, me dijo que el próximo sábado íbamos a comer. Y yo digo, bueno, está bien, vamos a celebrarlo. Llega el domingo, lunes, pasa el lunes, empiezo yo a trabajar. Del lunes yo empiezo a sentir como algo en el pecho, algo muy raro. Yo decía, algo como que viene, algo viene. Como yo. un presentimiento. Un presentimiento sentía yo. Y yo decía, algo viene. Y entonces yo digo, yo iba en moto, como dicen dominicanos, en motor. Yo iba en moto, entonces ¿será que voy a tener algo en la moto? Dije yo, pasa el martes, no le di importancia a eso, pasa el martes, el dolor se intensifica más, se siente más, pasa el miércoles y no puedo ni respirar. Yo decía, ¿será que estoy sufriendo de asma? Porque yo sufro de asma, y dije, ¿será que me viene el asma? Entonces yo dije, algo va a pasar. Digo, algo va a pasar, se me metió eso en la cabeza, algo va a pasar. Entonces yo hay que preparar las cosas como que me va a pasar algo a mí. Y le digo a mi esposa, mira mi amor, si me llegara a pasar algo, aquí hay un número de cuenta, que tengo esto cuánto dinerito guardado aquí, que tengo esto allá, que es lo que vas a hacer. Y ella me dice, ¿qué te pasa, Tomás? Porque tú planificas eso. Y yo le digo, no, uno tiene que planificar eso en vida, no es muerto, porque muerto está. Y ella dice, no. Y ella me planifica, lo mismo en ella, me dice, mira, yo también tengo una cuenta, tengo este dinero, tengo estas las claves, hablamos de nosotros dos, si nos llega a pasar algo. Pasan los días y se siente peor. El día de sábado, yo salgo de mi trabajo, salgo un poco tarde, y voy a mi casa y ya no aguantaba el dolor del pecho, del estómago, me revolvía el estómago, y le digo a ella que no quería ir. Entonces, que era el día que tenían el compromiso con la amiga. Que era el día del compromiso. Entonces Sí. yo le digo, no quiero ir, algo que me dice, Y no aparte quiero ir. que Aaron, disculpa que te interrumpa, Aaron estaba en karate y tú estabas molesto con él porque él había decidido no estar mal en carácter, y yo pasé por encima de ti y te dije, bueno, voy a sacar a Aaron de karate, y a ti eso... También esa semana No fue algo quisiste ir. difícil porque yo, o sea, como papá, yo tenía la mano dura con él. Le decía, mira, no, tú tienes que cumplir tus cosas. Las cosas se empiezan y se terminan. No se puede dejar a mitad. Las cosas sí tienen que ser poco a poco. Si no te gusta, tú me lo dices, no, es que no me gusta. Tú tienes que ir, le decía yo, tienes que ir viéndolo, el transcurso. También no quería ir por una clase de inglés. Bueno, cierto es que yo estaba como bravo con él. Yo le decía, Estaba molesto en estos días Él quería con el que niño. cumpliera con sus deberes. Entonces llega el sábado y yo le digo que no quería ir. Ella me dice, bueno, quédate entonces. Yo pensé que el niño se iba a quedar conmigo porque normalmente se queda conmigo. Pues yo me ponía con él a jugar, esas cosas. El niño dice, no, yo me voy con mi mamá. Yo pensando que era porque me quería evitar. Entonces ella me dice, no, él se fue a bañar, que era un lío para que se metiera a bañar. Se arregló, se puso su mejor ropa. Él escogió su ropa y se la puso, se echó perfume y todo. Y como que él iba por un lugar importantísimo. Sí. Y entonces ella fue con el niño, la fueron a buscar y se fue a celebrar el cumpleaños, el logro de la muchacha del coche de 0 kilómetros. Entonces yo estaba muy ansioso, no sabía qué hacer, estaba inquieto. Intenté dormir, no podía hacer nada. Era una sensación que era difícil de describirlo. Ella se le hace un poco tarde. Normalmente ella más tarde 10 de la noche está en la casa ya con el niño. Era ya como las 10:30, 11 de la noche 11. ya. Y yo la llamo todo asustado, digo, ¿qué te pasó? Que no llegas y eso, porque el presentimiento lo tenía peor. Y ella me dice, no, está todo bien, no te preocupes. La llamé por videollamada. Aquí está el niño, está durmiendo, míralo. Entonces digo, oye, que es muy tarde, tengo algo que no sé qué me pasa, creo que es un infarto, algo me está pasando. Entonces ella me dice, no te preocupes, ya yo voy para allá, no, quédate ya, le digo yo. No, ¿cómo te voy a dejar solo? Si te pasa algo, tengo que estar contigo. Yo le digo, es que no sé lo que tengo, es algo loco. Entonces me dice, bueno, tranquilo que vamos para allá. Se me hizo tarde, me explica por qué se hizo tarde y me cuelga. Y yo durmiendo, de repente siento como un pito, algo, no sé, como un sonido, algo, un zumbido. Y después escucho un silencio total y ahí es donde me dieron ganas de llorar horriblemente. Sentí el dolor en el pecho así, se me quita, pero sentí una tristeza que quería llorar y no entendía por qué. Hasta que al fondo de todo, escucho en mi teléfono sonar. Cuando escucho mi teléfono sonar, como puedo lo contesto, y me habían dicho de que ella había tenido un accidente en la autovía, en
un coche. Yo nada más escuché accidente y coche, y no escuché más nada, no entendí, me volví como loco. Claro. Y ahí yo fui corriendo a buscarla, fui a la clínica donde estaba ella. Me han contado. Y sí, entonces ahí fue donde la conseguí a ella ahí en la clínica. Sí, bueno, si quieres cuenta tu sí, parte de que... sí, para poder ir al mismo... voy a hacer un paréntesis. O sea, mi hijo, como que antes de eso, como que lo presentía. Porque una noche antes, o en la mañana, ya no recuerdo bien, me había hablado y me había dicho, lo encontré llorando en su habitación y le pregunto por qué lloraba y él me dice, mamá, no quiero ir al infierno. Mi hijo era muy creyente, él conocía a Dios desde pequeño. Yo lo llevaba a la iglesia, él conocía a Cristo. De hecho, mi hijo cuando tenía miedo, porque mi hijo era muy empático, mi hijo era muy sensible, mi hijo me decía, mamá, ponme música cristiana. Era lo único que calmaba a mi hijo cuando mi hijo se sentía un poco ansioso. Sí. Lo tranquilizaba, a él le encantaba adorar. Su canción, una de las que más le gustaba, era la de No hay lugar más alto, más grande. Y bueno, cuando un niño te dice que tiene miedo de ir al infierno es como muy impactante, porque muchos adultos ni siquiera sabemos lo que Claro. realmente es el infierno. Y me acuerdo que le digo, papi, no digas eso, ¿cómo irías al infierno si tú primero eres un niño? ¿Qué harías tú para ir al infierno? Tú eres una persona buena, nosotros amamos a Cristo. Y él me dice, es hora. Y yo le digo, ¿es hora de qué? Y él me dice, ya yo quiero estar con Dios. Y yo me impresiono y le digo, papi, no, o sea, tú vas a tener una niña que se va a llamar Aranza, como él lo dice, vas a ser arquitecto, va a pasar, tú vas a conocer a Cristo igual que yo, pero no ahora, te queda mucho tiempo. Y entonces él me decía, yo quiero estar con él, ya yo quiero estar con él. Me decía, yo le decía, no digas eso, y lo abracé fuertemente y me dijo, sí, mamá, yo quiero estar con él. Murió el tema ahí, no seguimos hablando de ese tema, él estaba llorando, yo lo abracé y no hablé más del tema, pero era como que ya él lo sentía. Y en esa semana él no fue al colegio porque me llamaron que estaba enfermo un lunes, y cuando lo llevamos al médico mi hijo no tenía nada, mi hijo sí tenía fiebre, pero era como emocional. Entonces yo pienso que el Señor me permitió esa semana poder compartir con mi hijo, porque no fue a la escuela, estar con él. Estar más tiempo sí, con estar él. más tiempo con él, Y muy disfrutarlo. raro, porque un niño, ese niño nunca se enfermó. No, mi hijo nunca se enfermó. Nunca se enfermó. Mi hijo siempre fue muy saludable. Nunca lo tuvimos en un hospital ni nada por nada. Sí, mi hijo realmente fue muy saludable, entonces era como que avisándome, yo no entendía. Mi hijo ese día buscó su mejor ropa, bueno, vamos. Y nos viene a buscar el esposo de mi amiga, porque siempre manejaba a su esposo. Fuimos al supermercado, me acuerdo que mi hijo quería llevar de todo lo que le gusta porque comía mucho, era gordita. Y si yo hubiera sabido, yo digo, bueno, yo le hubiera comprado de todo a mi hijo. Me acuerdo que le dije, elige una sola cosa, no puede ser así, le digo, no te puedes comer toda la vez, elige una sola cosa y yo te la compro, pero no toda, no puedes ser avaricioso. Y bueno, él eligió el Dorito, que era lo que más le gustaba de todo lo que había elegido, y nos fuimos a la casa, la pasamos bien, y Tomás me llama, que la parte que él contó, pero mi hijo estaba dormido. Yo, como me dijo que me volviera, le digo al esposo de mi amiga, llévanos a casa, que ya estábamos en compartir y nos tomamos dos copas, no voy a negarlo, de alcohol. No, era de vodka. Entonces, el esposo empezó a pelear con mi amiga, no sé por qué, de repente empezaron a discutir y él le dijo, te acabo de regalar un carro, si tú te quieres ir, vete y móntate tú y llévate a tu amiga. Y yo me acuerdo que yo le decía, no, yo quiero que manejes tú, no es porque pues sentía algo, sino que no sé, yo le dije eso, no quiero que maneje ella, maneja tú. Pero él se molesta, no sé qué más, y dije, bueno, yo te llevo, amiga. Yo pongo a mi hijo atrás en el coche. Mi hijo tenía 7 años, pero era de esos niños que son grandes y gorditos, son bien respuesticos. Yo lo acuesto atrás, pero yo a mi hijo no le pongo el cinturón. Y, perdón. Tranquila. Y yo me siento adelante y ella empieza a manejar normal. Yo no recuerdo mucho de lo del accidente porque esto rápido y a la vez lento. Me acuerdo que ella pierde el control del carro sin nada, porque realmente no hubo un motivo. Ella no sé si por el carro era nuevo, no sé. Ella mete todo el volante, nos empezamos a volcar. Y en ese momento yo no pensé en mi hijo, porque si yo te digo que pensé en mi hijo estaría mintiendo. En ese momento, cuando iba dando vueltas, yo iba pidiéndole a Dios por mi vida. Decía, yo pensé que me iba a morir, le digo, Señor, como ya estaba el cristiano, le digo, Señor, te entrego mi vida, pidiéndome perdón a Dios para irme en paz con él, porque por mi mente jamás se me pasó a mi hijo. Simplemente me dio En para este momento.
por ese momento arrepentirme de lo que yo había hecho y poderme ir en paz con mi padre. Me despierto hasta el sol de hoy, no sé cuánto tiempo estuve inconsciente. No lo sé, porque solamente íbamos nosotros y no. Cuando yo me despierto ya todavía estaba inconsciente. El carro quedó pérdida total, o sea, era súper escachapado, o sea, era... Pero ¿qué pasa? Mi hijo, por no tener el cinturón, mi hijo sale por la parte de atrás del carro. En la primera vuelta, pienso yo, porque pienso que en la primera vuelta, porque cuando yo logro salir del carro, o sea, cuando yo me despierto, lo primero que yo hago es, Aarón, empiezo a buscar, Aarón, empiezo a gritar como loca. En ese momento también pensé que me iba a morir, caigo a la grama y lo último que veo es él y se empieza a apagar mis ojitos y yo en ese momento dije, nada, esto es lo último que yo voy a ver de mi hijo. Me desmayo, vuelvo en sí otra vez, no sé si fueron por segundo tiempo, no sé, vuelvo en sí otra vez y todavía la ambulancia no llega, la ambulancia se tardó muchísimo tiempo en llegar, muchísimo más de media hora y el chico ahí. Pero ¿qué pasa? Mi hijo se pega en la cabeza y no se abre la cabeza, o sea, le quedó la sangre ahí. Mi hijo quedó entre los ojitos abiertos y en eso estaba mi amiga ahí, no sé qué, llega la ambulancia, nos montan, nos llevan y lo pasan y no había pediatra ahí. Nos llevan a otro hospital más cerca, que sí había pediatra, pero no había un neurólogo Una infantil. clínica. Ujú. Una clínica, no había un neurólogo para atender a mi hijo. Lo asiste, lo estabiliza Y nos piden que la llevemos a Santo y nos Domingo piden que lo llevemos a Santo Domingo, pero mi hijo, un día. sí, a él se le Fue un partieron accidente. los fémures de las dos piernas, Una pierna se le partió en tres. el vaso, eh, una El costilla, niño tuvo un politrauma, lo que llamamos desde el sí, punto de vista clínico, tuvo varios sí, traumas. la clavícula sufrió muchas cosas, pero realmente lo que preocupaba era la cabeza, por la sangre. Y bueno, en ese tiempo mientras yo estaba sola, mi esposo no estaba y me acuerdo que la persona que causó el incidente, que en ese tiempo era mi amiga, me decía, deja de llorar, que tu hijo no se va a morir. Y ella se fue y me dejó ahí. Y yo no soy de las personas que ve tú me trajiste y yo no estoy viendo calles, yo soy la persona que no me memorizo nada. Pero ese día ella se habían mudado a un apartamento porque estaba recién casada. Y ese día, cuando yo iba entrando al residencial, había un letrero rojísimo y yo escuchaba una voz que me decía, apréndese ese letrero. O sea, era como que algo, y de hecho íbamos caminando, o sea, nos adentramos y era yo volteando viendo el letrero. No sé por qué, pero había algo que me decía, ese letrero hay algo. En el hospital estaba cerca del apartamento, Más o menos. bueno, más o menos, ¿como cuánto tiempo? Como 5 kilómetros. Que bueno, un poquito, pero yo decía, cuando yo vea el letrero, ahí es porque necesitaba un teléfono para llamarlo a él. Y me acuerdo que salí corriendo del hospital y yo corría, yo corría, yo corría. Y yo decía, cuando yo vea el letrero, ahí llega al apartamento y puedo avisar a mi esposo. Y me acuerdo que esos minutos que corrí, no sé cuántos, se me hicieron eternos. Y tuve que dejar a mi hijo solo para poder buscar ayuda y llamarlo a él. Y después era como le decía a mi esposo, que acababa de pasar. Y en eso que llego al apartamento del esposo de mi amiga, él me lleva en el carro de regreso y me acuerdo que ella no tenía licencia, pero es como que tú me digas a mí, tú tengas carro y tu esposo, y tú me digas, no, no, yo tengo licencia, yo confío que yo no te voy a pedir tu documento a ver si tú tienes licencia o no. Hombre, claro. Yo pensé que la tenía y ese día me enteré que no. En el medio de todo, su esposo me agarra, porque como ella estaba manejando sin licencia, o sea, era un delito. Y él me agarra por los brazos y me dice, necesito que digas que yo era el que estaba manejando. Él me dice, a tu esposo y a quien sea. Y yo le digo, vale, porque lo menos que yo estaba pendiente era de eso. Y llamo a mi esposo y le cuento y él llega y yo le digo eso, que estaba manejando el esposo de mi amiga, que ellos se van, me dejan ahí. Y claro, yo no duré mucho tiempo que te dije la verdad. Al rato yo le dije, mira, te mentí. No estaba manejando él, estaba manejando ella. Y bueno, llegamos ahí y nos atendieron unos doctores maravillosos, ¿verdad? Que sí, mira, la doctora duró toda la noche llamando hospital a hospital en Santo Domingo
para operar a mi hijo y los enfermeros y la doctora. Mucha gente no sabe, pero República Dominicana es un país que ama a Cristo, que conoce de Cristo. Y las personas que no conocían a mi hijo pasaban a orarle. Los doctores, los enfermeros oraban por mi hijo. Y eso a mí me fortalecía. Y ella me decía, no te preocupes que tu hijo se va a salvar. Y si yo no me tengo que parar de esta silla para Hasta que que tu hijo, consiga un hombre. hasta que tu hijo consiga. En este momento Dios puso personas que te fortalecieron, que te Sí. ayudaron, que estuvieron ahí contigo Exacto. en Sí. estos momentos tan, tan difíciles. Sí, pero Una desesperación inexplicable. sí, pero yo como Normal, madre, como padres es normal en estos momentos. Y finalmente logran trasladar el niño. bueno, sí, a la 1 de la tarde del día siguiente nos dicen, la doctora nos llama y emocionada dice, conseguimos Una ambulancia una ya ambu- viene en camino. conseguimos a alguien, el Conseguimos neurólogo, lo que- pero Ujú. necesito que consigas una ambulancia que te toque equipar porque de aquí a tu hijo no llega allá bueno, tú sabes más o menos que es retirado de Punta Cana de donde estábamos, que son como 6 horas de camino. Y vale, nosotros lo conseguimos ahí me acuerdo que nos abrazamos todos y nos reímos, dimos gracias a Dios. Y en ese momento ella me dice como que pasa para que te despidas de él, para que lo montamos Antes de eso, la ambulancia ya venía en camino y le faltaba 20 minutos. 20 minutos llega la ambulancia. Y nosotros ya tranquilos, pues ya conseguimos la ambulancia y conseguimos el hospital que nos lo iban a atender. Cuando ya venía en camino la ambulancia, nos llama la doctora y nos dice que quería hablar con nosotros. Yo me temía lo peor, yo decía, bueno, ojalá sea por otra cosa, no sea lo que pienso. Y nos lleva a su oficina y nos comenta de que el niño le dio un paro respiratorio, que no pudo aguantar más. El niño fallece. El niño Sí, pero fallece. antes de eso, cuando yo me despedí de él, es una cosa de la que después yo decía, no sé si lo hice bien o mal, pero yo entro a la habitación a despedirme y yo le digo en el odio a mi hijo que le amaba con todo mi corazón y le dije que nunca se me olvida, yo le dije, dile a Dios, porque en ese momento yo quería hablarle a Dios y le dije, dile a Dios que si te trae, si Él te va a dejar con vida, no importa que sea dolorosa la recuperación, porque iba a ser dolorosa y va a durar mucho tiempo. Yo digo, vamos a echarle, yo voy a estar contigo y no me voy a rendir. Pero si tú no vas a quedar bien por un derrame cerebral, tú vas a quedar parapléjico, vas a estar en vegetal, dile que lo acepto y que te dejo ir, le dije yo, que acepto su voluntad y darle un abrazo a Dios de mi parte. Porque ya yo sentía que mi hijo no estaba ahí. Yo lo miraba y él quedó entre los ojos abiertos y la mirada no estaba. Yo lo sentía como madre que ya él no estaba ahí. Y entonces yo lo dejé ir. Y cuando salgo de la habitación, al rato mi hijo le da un paro. Y en ese momento yo dije, wow, Dios me escuchó. Él me escuchó hasta el final y decidió llevárselo. Porque él no merece. O sea, por más amor que yo tuviera hacia mi hijo, mi amor no podía ser mezquino de yo te amo, pero te quiero aquí en una cama, no. O sea, yo quería que si mi hijo se quedara, aunque fuera largo, mi hijo pudiera tener una condición de vida. No que mi amor pudiera tenerlo aquí prostrado en una cama porque no era lo que yo quería. Pero yo le dejé la decisión a mi padre. Recuerdo que una amiga que estaba ahí me agarró las manos y me dijo, Nay, ¿qué estás haciendo? Se supone que tenías que darle fuerza, lo dejaste ir. Y después en eso yo me atormentaba porque una mujer de fe cuando pasa por eso, ora para que su hijo se recupere, ¿sabes? Tiene fe de que el Señor te lo va a salvar. Pero yo no oré por eso, ¿sabes? Yo acepté simplemente, no peleé esa batalla de oración como que tú lo vas a hacer y tú lo vas a levantar. Yo no lo hice, yo decidí confiar desde el amor. Y aunque hoy en día siento que lo hice bien, porque cada madre piensa distinto, yo siento hoy en día que fue la mejor decisión que pude tomar. Pero luego de haberlo hecho, creo que el enemigo utilizó esa parte para hacerme sentir culpable de ni siquiera fuiste tan buena madre para luchar por tu hijo. O sea, crees en Dios y ni siquiera
pudiste decirle a Dios que te lo salvara. O sea, tenía eso en mi mente y en mi corazón. Fue muy duro. Estábamos solos en un país extranjero. Perdíamos nuestra aspiración, nuestra fuerza, nos ganas de vivir. Nos sentimos muy perdidos, solos. Hubo mucha gente que nos ayudaron, gracias a la República Dominicana, está bendita, muchas almas buenas. Nos ayudaron, metieron la mano, no dejaron solo a Sí. mi esposa. Es el casino donde yo trabajaba, mis Eso, amistades, mi sus jefe. amistades. Dios lo bendiga, todo, verdad que mis amistades fueron de apoyo para nosotros. No estaba la familia, pero estuvieron ellos nos sostuvieron en ese momento. No tuve tanta suerte en mi trabajo, pero mi trabajo fue un poco insensible, pero sí hubo mucha gente que nos apoyó bastante. Yo pienso que nosotros le servimos a un Dios que en los momentos más difíciles levanta personas que nos sostienen, que no nos dejan, que siempre nos agarran de la mano, incluso personas que no conocemos. Dios pone en Exacto. nuestro camino para que nos ayuden en momentos tan difíciles. No entendemos el propósito de Dios en medio de nuestro dolor, Así en es. medio de la desesperación, en medio de situaciones tan difíciles como esta. No la entendemos. Luego al final, quizás después de los años, de las semanas, de los meses, pues quizá tal vez podemos entenderlo, porque ahorita dijiste una palabra muy bonita que dijiste: mi hijo vino con un propósito, tuvo un propósito eh, al estar conmigo y un propósito tal vez después, porque si yo no Sí. hubiese tenido a mi hijo, quizás yo no estuviese aquí, dijiste. O sea que los caminos de Dios, yo creo que solo Él lo entiende, y si es verdad que todo lo que pasa, pues Él tiene el control Así es. de las cosas que pasan en nuestras vidas. Sé que fue un dolor muy duro, yo no tengo ni siquiera palabras ni comparación, porque siempre digo que el testimonio por lo que pasamos nos da la autoridad para poder decirle a otra persona: mira, si Dios lo hizo conmigo, pues también lo puede hacer contigo. Si Dios me levantó, también te puede levantar a ti. En estos momentos se agarraron de Dios. A veces en medio del dolor Ujú. culpamos a Dios, nos Sí. apartamos. ¿Qué hicieron en este momento? ¿Cómo? Sé que tenían un dolor intenso en sus corazones, pero en este momento, en su creencia, ¿qué hicieron? Bueno, Fue muy duro. sí, pero con decirte que me tardó 5 años en poder levantarme. 5 años. Sí, hay personas bueno, que duran menos tiempo, ¿no? Y me tomé muchísimo tiempo en hacerlo. Pero ¿sabes qué? Siento por qué, porque era nuestro único hijo y yo digo en un momento, quizás si yo hubiera tenido otro hijo, tú tienes un motivo con que pararte, ¿sabes? Mira, no me puedo quedar sumida en la cama porque tengo un hijo, porque luchar, o en este caso, nuestro hijo era todo. Nuestro hijo era nuestra vida. Entonces, el día que fallece mi hijo, yo sentí que fallecí yo. Yo le decía a Dios, si me amas, permíteme no despertar. Porque una fiel creyente en Cristo, yo sabía que no podía tomar el paso de quitarme la vida, que sí hubo pensamientos, pero sabía que no iba a pasar ese límite. Pero le decía a Dios, lo ponía a prueba, le decía, si me amas, permíteme no despertar. Porque duele respirar, duele vivir, Duele seguir. dolía seguir. ¿Y sabes qué dolía más? Que para la gente continuó el mundo, pero para nosotros se detuvo. Y era como que, wow, costaba seguir. Y yo no sé si fue egoísta, podría decir que sí, en el sentido de que yo agradezco a mi esposo porque siempre fue fuerte para mí. Y yo me sumergí tanto en mi dolor y en mi depresión. A mí me sacaban a hospitales a sedarme para dormirme porque me daban crisis. Y no fue un poquito de tiempo, fue mucho tiempo que duré así. Y mi esposo siempre me sostuvo. Y yo digo que fue egoísta porque yo sentía que era la única que podía sentir eso, que me estaba devastada. Yo decía, o sea, tú lo puedes amar por ser padre, pero no te puede doler como me duele a mí. Yo en su momento lo sentía, entonces me volví egoísta de que mi hijo falleció, sí, pero tenía a un hermano que le dolía, tenía un papá que dolía, una abuela. O sea, había gente
que le dolía y yo me concentré solamente en mi dolor y no me importaba que sintiera el resto. Si me escribían, si no me escribían, o sea, yo quería autodestruirme. Yo, yo estaba sumergida en un hueco y quería, no, no es simplemente no querer vivir, es como que apagarte. Yo me apagué, no tenía metas, yo no veía un futuro, ni siquiera porque tenía a mi esposo al lado. Mi esposo fue tan valiente y tan fuerte que él me sostuvo y aún así que fue valiente y fuerte, yo le reprochaba que no se derrumbaba conmigo. Yo quería ver a mi esposo quebrado, yo decía, ¿por qué yo lloro y por qué él no llora? Porque yo estoy así, porque, o sea, eso me daba rabia, me molestaba no verlo al nivel que yo estaba y era él tratando de ser fuerte por mí, pero yo no veía eso, ¿sabes? Yo era Claro. como que, o sea, no te duele tu hijo, ¿cómo puedes seguir? Era como que me sumí tanto en mí que lo dejé a un lado a él. Lo dejé a un lado a él en su momento y mira, me costó muchísimo salir. Lo que sí te puedo decir es que nunca le dije a Dios por qué. Yo sí me derrumbé, mi vida me dio un vuelco de 160 Hombre, grados, pero nunca perdí la fe en Cristo y en Dios. ¿cómo sienten ustedes que Dios le ha ayudado en estas condiciones? Porque tardaron 5 años bueno, recuperarse. Creo que nunca nos Sí, terminamos de recuperar, pero 5 años en decir, en entender, creo yo. no duele respirar, como lo acabas de decir, 5 años en arrancar. ¿Cómo sienten ustedes que la mano de Dios le ha sostenido en todo este tiempo? Bueno, al principio no fue fácil. Nuestro matrimonio hubo muchas fracturas. Ella no quería comer, no quería salir, no quería hablar con nadie, me trataba malísimo. Yo quería tirarlo todo, no quería vivir tampoco, pero me tocó. Agarré las manos y le dije, tengo que salir adelante. Entonces, me costó un poco. Me costó un poco. Me llené de valor y tuve que arreglar a mi hijo. Hicimos lo que teníamos que llevarlo, enterrarlo. Tuve que seguir trabajando, continuar la vida porque las cuentas se suman, el alquiler, la comida para ella, la casa. Y seguí dándole intentando trabajar, salir adelante. Pasaron muchos años y veía que ella no quería mejorar, no me quería tampoco, no sentía nada y yo dije a ella como que bueno, ya esto no podemos hacer más nada, o nos vamos de aquí o nos quedamos aquí, tú terminas acabarse porque ya se está acabando, se está demorando nuestra familia. Sí, porque él quería salir de Dominicana porque Punta Cana es un lugar pequeño y siempre pasaba por el lugar del accidente. Entonces él Le quería, recordaba, tenía muchos recuerdos en exacto, este lugar, siempre con él, el niño. él quería avanzar, pero yo no. Entonces era de que él me Claro. estaba tirando solo y yo decía, ¿cómo nos vamos a ir de aquí con mi hijo enterrado aquí? O sea, yo no, yo tenía que estar ahí siempre en el cementerio, ¿sabes? Y lo tenía él atado, digámoslo así. Y sin querer llorar porque no quería llorar delante de ella porque si yo me demoraba, o sea, me caía, sentía que ella no se iba a poder No iba a levantar. poder. Ella tenía que agarrarse en algún pilar fuerte para poderse levantar. Yo no lloré, yo aguanté, y las veces que quería llorar, lloraba sola, apartado, yo en mi moto, mío, en mi casco, y yo iba al cementerio a la semana, 2, 3 veces a la semana. Yo tenía que viajar. El niño estaba en Tajetá, está en Higüey, enterrado en Higüey, y yo tenía que como 40 minutos de camino. Y ese era mi trayecto donde yo lloraba, iba al cementerio, lloraba y regresaba para recargarme. Entonces, con el tiempo tomé la decisión de decirle, le dije a ella que que iba a ir a España o me iba a cualquier lado, pero me tenía que ir. Entonces ella me dijo, si lo quieres hacer, yo le digo, si necesitamos hacer el cambio, pero no teníamos para irnos todos juntos. Todos juntos digo porque ella regaló un perrito, me quería mamá.
Y entonces no queríamos a la perra tampoco, teníamos que irnos con la perra. Se vino el primero, Entonces yo me vine conocer lo largo. primero, hice camino, como dice con República Dominicana, y luego después ella tiene que renovar el pasaporte, hacer el papeleo, que le vino muy bien, porque regresa a Venezuela. Y ahí es donde yo tengo yo me reconcilio con el Señor. Llego a Venezuela, mi mamá se convierte, por eso cuando digo que mi hijo nació con propósito y murió con propósito, porque incluso en su muerte, mi hijo tuvo un propósito, dejó una huella. El Señor lo utilizó para que mi familia llegara a Cristo. Mi mamá se convierte después de la muerte de mi hijo. Mi esposo se convierte como tal porque él estaba siempre reacio. Pero cuando llegó a Venezuela, mi mamá me lleva a su iglesia. Yo llegué a un punto que a mí me molestaba que me dijeran, todo tiene un propósito. Que se te muera alguien y a tu hijo y la gente te diga, tu hijo murió por un propósito, es fuerte. A veces no se trata No lo de dar... entiendes. Exacto, no se trata de dar eh, consuelo, sino de dar esperanza, ¿sabes? Ya. A veces no es, todo pasa por algo, ¿no? Sino que entendamos, como dice el Salmo 23, de que aunque ande en valle de Sombra. sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. El hecho de que Dios no nos dice que no vamos a pasar por el valle, pero sí nos promete que va a estar con nosotros. Entonces yo ahí entendí que el Señor me dice, tu hijo está, que fue en la iglesia de mi mamá, que le bendigo a palabra de gracia, él me dice, tu hijo está donde todos quisieran estar. O sea, alégrate, gózate, porque tu hijo está a mi lado. Cuando el Señor me dice eso y me dice, ya te di el tiempo que necesitaba, ahora necesito que te levantes y ahora vas a entender. Cuando el Señor me da esa palabra, yo dije, es verdad. O sea, mi hijo está en el mejor lugar. Le Amén. lloro y duele porque le extraño, pero yo me gozo en el Señor hoy en día de que mi hijo está en un lugar maravilloso y yo sé que en algún momento me voy a encontrar con Él. Y es no solo lo Amén. bonito del Señor de estar en Cristo, sino de que el Señor te dice, o sea, Él está allá, pero yo te prometo aún así que si me sigues, tú lo vas a volver a ver. Entonces, yo entiendo eso y yo digo, wow, el Señor ya, le dije, ahora como me mostraste a mí, Señor, y me estás levantando, levanta a mi esposo, levántanos y úsanos como pareja y llévanos al lugar que tú quieras llevarnos. Entonces, ahí fue donde cuando me reencuentro con el Señor y puedo entender de que los que creemos en Cristo todo obra para bien. Mi Amén. hijo fue lo más bello y le agradezco al Padre porque pude ser mamá. Hoy en día digo que fui mamá de un niño maravilloso y fue gracias a él. Fuimos padres Un angelito. de ahora tenemos un ángel en el cielo que nos cuida. Amén. La verdad que se ve de una manera sobrenatural la mano de Dios en vuestras vidas, porque unos padres que pierden a un angelito, que pierden a su hijo, decir con esa certeza, con esa seguridad de que su hijo ahora está con Dios en en un mejor lugar, poder sentarse y hablar de ello, aunque sabemos que sentimos dolor, pero poder expresarlo y a través de nuestro testimonio, pues intentar transmitir un mensaje, decirle a esas personas que estén pasando por este momento, mira, si Dios ha restaurado, me ha dado la fuerza y hoy me puedo levantar, también lo va a poder hacer contigo. Así que de verdad, chicos, mil gracias. Gracias. Gracias, de verdad, gracias por su tiempo, gracias por su testimonio, gracias por Amén. esos corazones que tienen, por querer compartir con nosotros y con todas las personas que tengan la oportunidad de escucharnos el testimonio y lo que Dios ha hecho en su vida, Sí. ese testimonio de restauración, de fuerza, de levantarse, de continuar y Amén. de impartir, pues a través de lo que hacemos, de lo que Dios ha hecho con nosotros, pues impartirlo a las demás personas. De verdad, Sí. mil Yo quisiera, Lidia, gracias. disculpa, darle un mensaje a todas esas personas que han sufrido una pérdida, no tiene que ser exactamente de un hijo, porque padres, hermanos, a veces creemos que en medio de la oscuridad, Mm, que no vamos a volver a sonreír genuinamente,
que no nos vamos a volver a levantar. Y hoy te digo que sí se puede. Cuando confiamos en el Señor lo hace, porque el Señor da vida donde creemos que hay muerte. Entonces, aunque tú estés en oscuridad hoy mismo, yo te digo que el Señor te va a mostrar la luz. Te va a mostrar luz en esa oscuridad. Hay una frase que yo no entendía mucho, que siempre la comparto, de lo que es tener paz en medio de la tormenta. Yo decía, ¿cómo se tiene paz en medio de una tormenta? ¿Cómo yo tengo paz en medio de tanto dolor? Y sí se puede, porque es el Señor sosteniéndote. Y cuando tú piensas que estás solo, no lo estás. Es el Padre ahí diciéndote. Y entendí también que no es con la fuerza de nosotros, es con la fuerza de Él que podemos levantarnos. Yo estoy aquí sentado y como esposo por la fuerza de Él, solo por la Amén. fortaleza de Él. Y recuerden que a veces creemos que Jesús es inhumano del dolor, y Jesús lloró por Lázaro. Entonces Jesús sabe lo que es sufrir, Jesús sabe lo que es llorar, Él fue humano. Entonces Él no es ajeno a esto que sentimos hoy en día. Por eso Él puede ser nuestro consolador, porque Él atravesó también eso. Entonces es un mensaje de fe y esperanza de que tienes que querer levantarte también, porque yo duré 5 años sumergida, no porque el Señor no me quisiera levantar, era porque yo no quería ser sana. Como dice la palabra del Señor, te dice, quieres ser sana. Yo no quería hacerlo. Entonces también es una decisión personal. Por Mm. más dolor que tengas, decide levantarte y el resto lo hará Él. O sea, decide confiar en Él. Simplemente con la decisión de decir, mira, Señor, y se lo digo hoy, mi matrimonio está en la mano de Él. Amén. Llévanos a donde nos tengas que llevar y Él lo hará. Amén. 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 Mi gracia. Yo creo que nos despedimos con esta palabra. Tú decides si te levantas. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos la próxima entrega de lo sobrenatural de Dios con Lidia Matos. Que Dios le bendiga. Mil Amén. gracias, Gracias chicos. a ti, eres una bendición.